22 de octubre de 2024. Eran las 10 de la noche cuando las últimas luces de la carretera desaparecieron detrás de la sierra. Las camionetas no tenían placas. No era un descuido. Era un protocolo que en esta región todos conocen y nadie nombra. Dentro de la segunda unidad, Pepe Aguilar miraba por la ventana sin ver nada. No porque fuera de noche, sino porque había aprendido en algún momento de ese trayecto que es mejor no ver demasiado cuando uno va a donde no eligió ir. Frente a él, a pocos kilómetros lo esperaba el hombre más buscado del mundo. El hombre con $10 millones sobre su cabeza. El hombre cuyo nombre en México se pronuncia en voz baja, aunque estés solo en tu cuarto. El Mencho. Dicen que cuando Pepe entró al espacio principal, los músicos que ya estaban ahí tenían los instrumentos en las manos, pero no estaban tocando. Estaban esperando. Y la diferencia entre esperar porque uno quiere y esperar porque no tiene opción, esa diferencia se siente en el cuerpo de una manera que no se puede fingir. Lo que nadie imaginó es que esa noche no terminaría con aplausos. Terminaría con disparos. Y con un silencio que la familia Aguilar lleva meses cargando, sin que nadie, absolutamente nadie, se haya atrevido a romperlo. La invitación que no era una invitación para entender lo que ocurrió esa noche. Primero hay que entender cómo funciona este tipo de invitación. No llega por teléfono. No llega por mensaje de texto. No llega a través de un manager ni de un representante legal. Llega de la única manera en que ese nivel de poder comunica sus deseos. A través de un hombre que aparece sin cita en el lugar menos esperado y que no necesita pronunciar ninguna amenaza porque su presencia ya es la amenaza. En la historia del crimen organizado mexicano, esta práctica tiene una trayectoria larga y documentada. Los grandes capos de la primera generación entendieron algo que las estructuras más sofisticadas de hoy han perfeccionado. El mundo del espectáculo no es solo entretenimiento. Es un espacio de poder. Un espacio donde el hombre que no puede aparecer en ningún foro legítimo puede, sin embargo, sentarse en primera fila y recibir el tributo de los que actúan. El CJNG, de acuerdo con lo que analistas que estudian su evolución han documentado, que no opera con la discreción que caracterizó a otras organizaciones. Opera con una visibilidad que es en sí misma una forma de intimidación. Una que dice, somos tan grandes que no necesitamos escondernos. Una que dice, cuando te llamamos, vienes. Según versiones que circulan en círculos extraoficiales del medio artístico, el primer contacto no ocurrió el 22 de octubre. Ocurrió días antes. Un enviado, una conversación breve, una fecha, un punto de encuentro. Y la comprensión silenciosa de que lo que se estaba comunicando no era una solicitud, era una instrucción. Pepe Aguilar, antes que cualquier otra cosa, es un hombre que entiende los costos. Y el costo de decir no a ese tipo de instrucción es un costo que ninguna familia puede pagar. Espera. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Si no estás suscrito a este canal, esta historia va a terminar aquí para ti. Porque lo que viene, la parte que la familia Aguilar no quiere que nadie sepa, eso no sale en los noticieros, no sale en las revistas, solo sale aquí. Suscríbete ahora. Activa la campana. Y prepárate. Porque lo que sigue es exactamente el tipo de historia que alguien, en algún lugar de este país, pagaría muy bien por enterrar. El trayecto.
La noche del 22 de octubre, según la reconstrucción extraoficial de los hechos, de las camionetas que recogieron a Pepe Aguilar y a sus músicos no tenían placas visibles. Repito, no era un descuido, era protocolo. El tipo de protocolo que las estructuras del crimen organizado más sofisticadas de México han desarrollado durante décadas para mover a personas de alto perfil sin dejar rastro documentable en ningún sistema de monitoreo estatal. Protocolo que implica rutas trazadas de antemano, puntos de relevo, comunicación encriptada entre los vehículos y un nivel de coordinación que no improvisa nadie en una sola noche. Se dice, en versiones que no tienen constancia pública, pero que persisten con una consistencia difícil de ignorar, que el trayecto duró más de 2 horas. 2 horas en las que Pepe Aguilar, de acuerdo con quienes conocen esta historia de manera extraoficial, no pronunció más de una docena de palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese tipo de trayecto las palabras son un lujo que nadie puede permitirse. Cada músico que lo acompañaba entendía exactamente a dónde iban y exactamente por qué no podían hablar de ello. El silencio no era comodidad, era supervivencia. Y hay una diferencia entre el silencio de quien no tiene nada que decir y el silencio de quien tiene demasiado. Los músicos esa noche cargaban el segundo tipo. Se les nota en la mandíbula apretada, en los ojos que miran hacia abajo, en las manos que se aferran a los instrumentos no para tocar, sino para tener algo a que aferrarse. El rancho al que llegaron esa noche no era un lugar improvisado. De acuerdo con versiones extraoficiales que describen la propiedad con detalles que resultan consistentes entre distintas fuentes que nunca se han coordinado entre sí, era una instalación construida para eventos exactamente de ese tipo, con capacidad para decenas de personas, con sistemas de seguridad perimetral que los cuerpos de inteligencia federales, según se rumora en ciertos pasillos, conocían desde hacía tiempo, pero sobre los cuales habían decidido, por razones que nadie explica en voz alta, no actuar de manera inmediata. Había luces, había música previa, había hombres armados que no ocultaban lo que cargaban, no porque fueran descuidados, sino porque en ese territorio la visibilidad del armamento es parte del mensaje. Y en el centro de todo, en una posición que no dejaba ninguna duda sobre quién mandaba en ese espacio, había una mesa. Y en esa mesa, un hombre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El mismo hombre cuyo rostro aparece en los carteles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una recompensa de $10 millones. El mismo hombre que lleva años siendo el objetivo más buscado de 2 naciones, sin que ninguna haya podido acercarse lo suficiente para tocarlo. Esa noche, de acuerdo con versiones extraoficiales, que se narran en voz muy baja en los círculos donde estas historias sobreviven, ese hombre levantó la vista cuando Pepe Aguilar entró al espacio. Y sonrió. Fue esa sonrisa, según quien relata esta versión, lo que más miedo le dio a todo el que la vio. No era una sonrisa de bienvenida. Era la sonrisa de alguien que no necesita mostrar su poder, porque lo tiene tan asumido que puede permitirse la cortesía. La sonrisa de alguien que sabe que la persona frente a él va a hacer exactamente lo que se le pida. No porque quiera, sino porque no tiene alternativa. El peso del apellido. Para entender el peso de ese momento,
Hay que entender quién es José Antonio Aguilar Jiménez en el mundo de la música regional mexicana. No es un artista más. Es el hijo de Antonio Aguilar, el hombre que definió lo que significa ser charro en el cine y en la música mexicana. El heredero de una tradición que el México popular considera casi intocable. Ha actuado ante presidentes. Ha llenado estadios en ambos lados de la frontera. Ha producido artistas que hoy son referentes del género. Y sin embargo, esa noche en la Sierra de Jalisco, ninguno de esos créditos importaba. Porque en ese espacio, el único crédito que vale es el que otorga el hombre que se sienta en la mesa blindada. Y ese crédito no se gana con premios ni con ventas de discos. Se gana con obediencia. Según versiones de personas que dicen conocer el testimonio de algunos de los músicos presentes esa noche, el repertorio que se exigió no fue negociado. Fue dictado. Canciones específicas, en un orden específico, con la expectativa de que se ejecutaran exactamente como el Mencho las recordaba, no como Pepe Aguilar las habría interpretado en un escenario convencional. ¿Qué significa tocar para alguien que puede decidir tu destino con una sola palabra? Significa que el arte desaparece, que lo que queda no es música, es obediencia con melodía. Cada acorde es simultáneamente una actuación y una súplica. Los músicos tocaron esa noche con una precisión que ningún ensayo habría podido producir. La precisión del miedo, que afila los sentidos de una manera que ninguna técnica puede igualar. Se dice, en versiones que llegan a través de canales, que este relato no puede identificar sin comprometer a quienes las transmiten. Que en algún momento de la noche hubo un intercambio de palabras entre Pepe Aguilar y el Mencho. No un diálogo, un intercambio. El Mencho habría hablado de la música regional mexicana con una familiaridad que quienes lo rodeaban escuchaban con la deferencia que se le da a cualquier cosa que el jefe decide compartir. Y Pepe Aguilar escuchó con la atención de quien sabe que cada respuesta que da será evaluada con un criterio que no tiene nada que ver con el gusto musical, sino con el criterio de quien determina si el hombre frente a él merece salir de ahí por sus propios medios. En un momento de esa conversación, el Mencho le preguntó algo que nadie esperaba. No sobre música, sobre su familia, sobre Ángela. Y la respuesta de Pepe Aguilar fue la más corta de toda la noche. 2 palabras que la fuente que las escuchó no está dispuesta a reproducir, pero que, según esa fuente, fueron suficientes para que el Mencho asintiera y cambiara de tema, como si hubiera obtenido exactamente lo que necesitaba saber: el perímetro. Los hombres armados que rodeaban el espacio no eran decoración, eran un mensaje. Un mensaje que todos los presentes recibían de manera constante, sin que nadie necesitara pronunciarlo en voz alta. Según versiones extraoficiales consistentes con la descripción del tipo de operaciones que el CJNGE organiza en territorio que considera propio. La seguridad de ese rancho funcionaba en 3 capas. La primera, visible. Los hombres dentro del espacio principal, armados con armas largas, sin ocultarlas. La segunda, intermedia. Posiciones en los accesos que controlaban quién entraba. Y más importante, quién podía salir. La tercera, exterior. Puntos de vigilancia en las rutas de acceso. Un sistema de alerta temprana diseñado no para proteger al anfitrión de una amenaza exterior, no sino para garantizar que lo que ocurriera dentro permaneciera dentro.
que ningún invitado saliera con más información de la que el anfitrión había decidido que era apropiado que llevara. Pepe Aguilar entendió ese sistema desde el momento en que llegó, y entendió que su única tarea esa noche era una sola cosa: hacer exactamente lo que se le pedía, y no hacer nada que no se le pidiera. Esa disciplina, según quienes lo conocen, es quizás lo que lo mantuvo con vida cuando todo lo demás se derrumbó. Porque lo que nadie en ese rancho esperaba ocurrió en el momento exacto en que la noche comenzaba a sentirse por primera vez ligeramente menos tensa. El aviso. Eran ya pasadas las 2 de la madrugada. La música llevaba horas sonando y el Mencho parecía, según las versiones que describen ese momento, en un estado de satisfacción que sus hombres reconocían como la señal de que la noche había salido bien. Fue exactamente en ese momento cuando el sistema de alerta temprana hizo lo para lo que había sido construido. El aviso llegó a través de canales de comunicación encriptada. En segundos se tradujo en un cambio en la temperatura de todo el espacio. Los hombres armados, que antes eran casi decorado, se convirtieron en algo diferente. Sus posturas cambiaron. Sus miradas dejaron de estar dirigidas hacia adentro y comenzaron a orientarse hacia afuera. Y el Mencho se puso de pie, sin decir una sola palabra, porque no necesitaba decirla. Todo el que estaba en ese espacio entendió en el segundo en que él se levantó que algo había cambiado. Que la noche ya no era lo que había sido 30 segundos antes. Helicópteros federales. Eso es lo que, según versiones extraoficiales que circulan en los pasillos de ciertas instancias de seguridad, te había detectado el sistema perimetral del rancho, no sobrevolando directamente la propiedad todavía, sino en una posición que los expertos en operativos aéreos reconocerían de inmediato como la etapa de confirmación. El momento en que una operación que ha estado en fase de observación durante horas decide que tiene suficiente información para ejecutar. Los operativos de este tipo no se improvisan en una noche. Son el resultado de semanas, a veces meses, de trabajo de inteligencia. Posiciones de comunicación monitoreadas. Patrones de movimiento de vehículos identificados. Fuentes humanas que confirman detalles que las tecnologías de vigilancia no pueden capturar por sí solas. Según analistas de seguridad que conocen la metodología de las operaciones contra el CEJNGE, una operación que llegó al nivel de despliegue aéreo sobre ese territorio, en esa noche específica, no fue casual. Fue el producto de una decisión tomada en algún nivel de la cadena de mando federal que implicó evaluar no solo el objetivo principal, sino todo lo que rodeaba al objetivo, incluidas las personas que ese objetivo había decidido tener cerca esa noche. Lo que los cuerpos de inteligencia no podían saber, de acuerdo con la reconstrucción extraoficial de los hechos, es exactamente qué encontrarían cuando llegaran. Que dentro de ese rancho, además de los objetivos habituales, había músicos, había artistas, había personas cuya presencia en ese lugar no era voluntaria en ningún sentido real de esa palabra, y que su presencia iba a complicar todo. El caos que siguió no fue el caos desordenado que uno imagina. Fue un caos con estructura. El CJNGE tiene procedimientos para este tipo de situaciones. Procedimientos que se ejecutan con una eficiencia que resulta perturbadora,
precisamente porque demuestra que ese escenario ha sido anticipado y preparado muchas veces antes. Rutas de salida que se activan en segundos. Vehículos esperando en posiciones preestablecidas. Personal con instrucciones específicas sobre quién sale, por dónde y en qué orden. Y en medio de todo ese protocolo, los invitados, los músicos, el cantante, luego las personas que habían llegado sin placas y que ahora necesitaban salir de un lugar que en segundos se estaba convirtiendo en el centro de una operación federal. ¿Qué instrucciones recibieron? ¿Quién les dijo qué hacer y en qué dirección moverse? Esas preguntas, según versiones extraoficiales que no tienen una sola respuesta, definen la parte más oscura de esta historia. Porque en el caos de esos minutos, no todos tomaron el mismo camino. Y no todos llegaron al mismo destino. El sonido que llegó desde el perímetro del rancho, de acuerdo con versiones que describen lo que se escuchó esa noche, con una consistencia difícil de ignorar, no era el sonido que nadie quería escuchar. No era el protocolo de rendición que los operativos de esa naturaleza siguen cuando el objetivo es la captura limpia. Era el otro sonido. El que en este país no necesita descripción. El que todos los que vivimos aquí reconocemos, aunque nunca lo hayamos escuchado en persona. Es el enfrentamiento entre los efectivos de seguridad del CJNG y los cuerpos federales que ejecutaban el operativo. No duró mucho, pero duró lo suficiente para dejar un saldo que nadie esa noche estaba preparado para manejar. Y para que Pepe Aguilar entendiera que lo que había comenzado como una noche de música obligatoria se había convertido en algo completamente diferente. En algo de lo que no se habla. En algo de lo que no se escribe. En algo que, si uno quiere seguir existiendo con algún grado de normalidad, se guarda en el lugar donde van las cosas que no pueden nombrarse. Los que quedaron en el camino. Lo que ocurrió en los márgenes de esa noche, en la confusión entre el operativo federal y la evacuación del cártel, es la parte de esta historia que más silencio ha generado. Y el silencio, en este caso, no es ausencia de información, es su forma más elocuente. Según versiones extraoficiales que llegan a través de canales que este relato no puede identificar sin comprometer a quienes las transmiten, no todos los que estaban en ese rancho esa noche salieron de él. No en el sentido en que Pepe Aguilar salió. Hubo personas que quedaron en el camino. El término exacto que se usa en las versiones extraoficiales es ese: quedaron en el camino. Una frase que en el vocabulario de quienes conocen este tipo de eventos tiene un significado que no necesita elaboración. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran parte de la estructura del CJNGE ejecutando el protocolo de seguridad? ¿Eran efectivos federales participando en el operativo? ¿O eran personas cuya presencia en ese rancho, como la de Pepe Aguilar, no había sido voluntaria? Esa pregunta no tiene respuesta oficial. No porque no haya respuesta, sino porque la respuesta existe en un expediente que, según se rumora en los pasillos de la Fiscalía, tiene un nivel de clasificación que muy pocas personas en este país están autorizadas a consultar. La salida de Pepe Aguilar de ese rancho no fue ordenada. Fue urgente. Fue el tipo de salida que deja marcas. No necesariamente físicas, aunque eso nadie puede confirmarlo ni desmentirlo con certeza, sino del otro tipo. Las que no se ven en ninguna fotografía, pero que quienes conocen a una persona de cerca
pueden detectar en el cambio de una mirada, en una nueva forma de hacer pausas en mitad de una conversación, en la manera diferente en que alguien ocupa el silencio después de haber vivido algo que no puede compartir. El cambio. Personas cercanas al entorno artístico de Pepe Aguilar, que hablaron extraoficialmente para este relato, describen un cambio en el cantante a partir de finales de octubre de 2024. No dramático. No el tipo de cambio que genera titulares. El otro tipo, el sutil, el que solo ven quienes lo conocen desde adentro. Una nueva economía en las palabras. Una nueva distancia en ciertas conversaciones. Una nueva velocidad con la que ciertos temas se cerraban antes de que pudieran abrirse del todo. Es posible que esos cambios tengan una explicación diferente a la que este relato sugiere. Por supuesto, es posible que no la tengan. También, el pacto de silencio que, de acuerdo con versiones extraoficiales que coinciden en este punto aunque difieren en los detalles, se estableció en las horas que siguieron a esa noche. No fue un acuerdo formal, no hubo papel firmado. No hubo testigos en el sentido legal. Fue el tipo de acuerdo que en este país se establece sin necesidad de nada de eso. El tipo que se comunica con una sola pregunta retórica, pronunciada por alguien cuya posición hace que la pregunta no sea retórica en absoluto. ¿Entiendes lo que pasó aquí esta noche? Y la respuesta, que tampoco necesita ser verbal, es suficiente. Según versiones extraoficiales que describen cómo la familia Aguilar manejó los días que siguieron al 22 de octubre. La estrategia fue la misma que Pepe Aguilar aplica siempre que algo amenaza la narrativa de su familia. Continuar. Seguir adelante con las agendas previas. Mantener el ritmo de las apariciones públicas. Sostener la imagen de una familia que opera con la normalidad serena de quien no tiene nada que ocultar. Porque la mejor manera de ocultar algo en este país no es esconderlo. Es seguir moviéndose como si no existiera. La pregunta que nadie hace. Hay una pregunta que nadie ha formulado públicamente, pero que circula en los pasillos de quienes siguen esta historia. ¿Cómo sabían los cuerpos federales que había un evento en ese rancho esa noche específica? La respuesta obvia es la inteligencia previa. El seguimiento de patrones. La vigilancia de una propiedad conocida desde hace tiempo. Pero hay una versión alternativa que circula con una persistencia que resulta difícil ignorar. Una versión que dice que el operativo de esa noche no fue el resultado de inteligencia acumulada sobre el rancho. Fue el resultado de información específica sobre ese evento específico. Información que alguien proporcionó. Y que ese alguien estaba de acuerdo con esta versión extraoficial dentro del evento. Omar García Harfuch. El nombre que en los últimos años ha sido inseparable de las operaciones de inteligencia más significativas contra el crimen organizado en México. El hombre que sobrevivió en 2020 un atentado del CJNG con 44 impactos de bala en su vehículo. El hombre que, según versiones extraoficiales que circulan en ciertos círculos de inteligencia, no hizo más que fortalecer su determinación de desmantelar la organización que lo había atacado. Y hay algo sobre García Harfuch que el registro público no captura completamente. Su comprensión de que la información es el recurso más valioso en cualquier conflicto de este tipo, y que los operativos espectaculares generan titulares. Pero las redes de información generan victorias reales,
y que construir esas redes requiere a veces tomar decisiones que no están en ningún manual de procedimientos. Decisiones sobre a quién se detiene y a quién no. Sobre qué información se usa de inmediato y qué información se conserva para cuando sea más valiosa. Sobre qué personas, en qué posiciones, con qué acceso pueden ser más útiles, libres que detenidas. La decisión de no detener a Pepe Aguilar esa noche, según versiones que circulan en los pasillos de la Fiscalía, no fue una omisión, fue una elección. Una elección tomada en algún nivel de la cadena de mando del operativo, con la comprensión de que un artista de ese perfil en una celda federal genera el tipo de ruido mediático que complica las investigaciones que quieren avanzar en silencio. Y que un artista de ese perfil que sale de una situación como esa, con una deuda de gratitud hacia las instancias que decidieron no detenerlo, tiene un valor diferente. Un valor que las instancias de inteligencia federal saben exactamente cómo aprovechar. No a través de presión directa, no a través de amenazas explícitas, sino a través de la simple comprensión compartida de que lo que ocurrió esa noche no ha sido olvidado, que el expediente existe, que alguien lo tiene. Y que mientras Pepe Aguilar continúe siendo lo que siempre ha sido, y nadie tiene ningún interés en abrirlo. ¿Es eso cooperación? ¿Es eso coerción? En México, la línea entre las dos cosas es tan delgada que muchas veces solo puede verse desde afuera. Y desde adentro solo se siente. Hay invitaciones que no son invitaciones. Hay silencios que no son cobardía. Hay noches que no terminan cuando sale el sol. El 22 de octubre de 2024 marcó un antes y un después para la familia Aguilar. No porque eligieran que así fuera, sino porque en este país hay noches que eligen por ti. Noches que llegan sin avisar, que te toman de donde estás y te depositan, cuando terminan, en un lugar diferente al que estabas cuando comenzaron. Y que nadie, absolutamente nadie puede deshacer. Lo que le queda a un hombre que vivió lo que Pepe Aguilar habría vivido esa noche es lo que siempre les queda a los hombres que sobreviven lo que no debería sobrevivirse. El trabajo, el escenario, la música que es al mismo tiempo su identidad y su escudo. Y el silencio que no es rendición, sino la forma más pragmática de existir en un México donde los que hablan demasiado sobre ciertas cosas dejan de hablar sobre cualquier cosa. Pepe Aguilar, si la versión extraoficial que hemos reconstruido tiene algún grado de veracidad, vive en esa soledad, no la soledad de la debilidad. Es la soledad de quien entendió algo sobre este país que la mayoría de las personas nunca tendrán que entender: que la fama no protege, que el apellido no protege, que en ciertos territorios de este México que no aparece en las fotografías oficiales, nadie está protegido, y que la única manera de seguir existiendo en esos territorios es hacer exactamente lo que se pide. Y no hablar de ello después. En algún lugar de la memoria de las personas que estuvieron en la Sierra de Jalisco esa noche, hay una escena que ninguna de ellas ha podido borrar del todo. La escena de un hombre que canta con un nudo en la garganta, que mira a su alrededor y ve lo que ve, y que toma la única decisión posible en ese momento: seguir cantando. Porque parar sería peor. Porque en ese mundo, parar siempre es peor. Si esta historia te dejó sin aliento, no te vayas todavía. Porque el nombre del Mencho es una sombra que ha perseguido a la dinastía Aguilar durante décadas. Y esta vez,
De acuerdo con versiones que circulan en los círculos más cerrados del medio artístico, no se fue con las manos vacías. En el siguiente video te cuento cómo el líder del CJNG decidió marcar a Ángela Aguilar de una forma que no deja huella visible, pero que todos en el medio conocen. No fue una amenaza, fue un regalo de diamantes. Y en el vocabulario de quienes se mueven en ese mundo, un regalo de diamantes de ese origen no es una ofrenda. Es una declaración de territorio.